trabajo en el Instituto John Henry Newman, tengo la suerte de hacerlo con el padre Florencio y ya está. Y una de las cosas que hacemos es este seminario. Yo pensaba, primero, quiero compartiros que estoy como muy agradecida y muy contenta de este grupo que se ha dado, de este seminario. Siempre que pensamos el padre y todo el equipo, el seminario, aunque lo abrimos a mucha gente y siempre es un gusto, todo lleno, pero uno dice, esto es lo que buscamos siempre. De hecho, el padre Florencio siempre dice que seamos poquitos, pero que lo aprovechemos, que lo hablemos, que hagamos preguntas, que nos atrevamos a hablar. Si esto estuviera lleno, pues a lo mejor Daniel no hace ahí una confesión o ninguno de nosotros hubiéramos hablado como hemos hablado y estoy muy agradecida. Y luego pensaba, es que son verdaderos miuras, porque estáis poniendo a José Tomás en la plaza todo el rato en el centro, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por vuestras preguntas, porque me ayuda un poco a empezar esta última charla. No tenía esto preparado, pero escuchándoos pensaba, es que es muy pertinente que la quinta conferencia sea sobre la Iglesia. ¿Por qué? Porque en todo lo que habéis estado diciendo hay una exigencia de signos grande, tanto en lo que decía Daniel como en lo que decía Ignacio cuando decía, pero al final vemos que nosotros no llegamos a esto y tal. En todo lo que habéis estado diciendo hay una necesidad de ver. Y a mí, yo a mis hijos siempre les digo, ¿qué es la fe? Y entonces ya me pican y dicen, creer en lo que no vemos. Y digo, no, creer en lo que hemos visto. En lo que hemos visto aunque no lo volvamos a ver. Porque si no, la fe verdaderamente sería el opio del pueblo. O sea, si lo que estamos haciendo es creer en cosas que no vemos y que nos fiamos, estaríamos censurando nuestra humanidad. Con lo cual, la fe es creer en lo que vemos y por eso exigimos todo el rato signos. Y está muy bien que lo hagamos. Otra cosa es que tengamos que modular la expectativa, porque los signos que vamos a ver a lo mejor no son los que vio Pedro, pero tienen que tener la misma potencia. Y por eso a mí me parece que Santo Tomás a mí es un discípulo que me encanta y me parece súper pertinente, ¿no? Y no me gusta nada cuando se hacen charletas de Santo Tomás como dejándole de discípulo de segunda, porque no, es que digo, es que este tío estaba bien hecho. Es que yo me quiero morir como Santo Tomás y no como un santurrón que se esté fiando y en el fondo no haya hecho el camino. Claro, Santo Tomás, fijaos lo fácil que sería meterse como en la espiral del silencio. Los periodistas hemos estudiado esta teoría, ¿no? O en la teoría de grupo, que si todos dicen que sí, a ver, ¿quién es el guapo de plantarse aquí a decir que yo no me lo creo? Pero el tipo se tomó tan en serio su humanidad, o sea, fue tan protagonista de su vida que dijo, yo os tengo que decir que no. O sea, que si no lo veo, yo no puedo seguir este camino, ¿no? Y gracias a eso el misterio se puede meter. O sea, gracias al reclamo que le hace Santo Tomás, Jesús aparece. Y siempre nos quedamos como la regañina de Jesús. Viene y le regaña. No, o sea, gracias a que Santo Tomás dice, necesito para conformar toda mi vida haber visto, obliga de alguna manera a ese Jesús a presentarse en el centro y a decirle, tú lo que necesitas es tocar, toda la razón. Otra cosa es que luego nos lanza un capote a los que venimos 2000 años después, ¿no? Con lo cual, viva Santo Tomás y yo prefiero morir despierta buscando constantemente que esa fe tenga signos, no bueno, pues que de alguna manera, es que es muy fácil, si no hay signos y si no vemos, convertir la fe en un cuerpo doctrinal, cultural, en el que nos hemos metido, pero que eso no mueve a nadie la vida. La Iglesia, que es el gran signo, ¿no? Por eso tiene pertinencia que después hemos estado 2000 años, todo el rato, todo lo que llevamos hablando, menos la de Laura, pero llevamos 3 conferencias 2 milenios para atrás. Y yo os decía ayer que este seminario tiene la didáctica de partir de nosotros para volver otra vez a nosotros, ¿no? No es un círculo, pero sí que es una espiral. O sea, de alguna manera hacemos así, hemos avanzado un trecho porque ahora tenemos muchos datos que nos han contado, pero volvemos otra vez a pasar por nosotros. De hecho, todas las preguntas que habéis hecho en esta última conferencia va de vosotros, ¿no? Al final la vida va de nosotros, va de ser protagonistas nosotros. Y está muy bien. La Iglesia es eso, volvemos a nosotros. Nosotros podemos estar hablando de esto porque ha habido unos tíos, ha habido gente que se ha conformado como la institución que se llama Iglesia, que nos ha llegado a nosotros. Por lo tanto, tenemos que examinar la Iglesia, que es de alguna manera examinar nuestra postura en esto. Bien, pues pensaba, tenemos esto. O
sea, hemos estado 2000 años atrás, hemos visto algunas pinturas de hombres así pescadores que tienen otra vestimenta y de pronto esto pasa hace 2 días. ¿Qué tiene que ver todo lo que hemos contado con un señor que sale en un balcón al modo un poquito de líder político, ¿no? Vestido de unas vestimentas que no son las de hace 2000 años, jaleándole la gente, miles de personas ahí abajo, obelisco ahí, toda la columnata de Bernini? O sea, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver verdaderamente? Y esa pregunta nos la tenemos que hacer. Podemos andar de puntillas por ella diciendo no sé qué, pero nos la tenemos que hacer. ¿Qué tiene que ver esto, ¿no?, con lo que hemos hablado antes? ¿Y qué tiene que ver con nosotros? Hay 2 filósofos que a mí me gustan para este tema de la Iglesia. Uno es Lessing, que es del siglo XVIII, y otro es Kierkegaard, los dos del mundo protestante, ¿vale? Lessing dice: las verdades contingentes de tipo histórico, Jesús, no pueden convertirse en una prueba de verdades necesarias de tipo racional. Toma ya, nos acabamos de cargar como todo el seminario. Pasar de esa verdad histórica a una clase totalmente distinta de verdad y pretender de mí que tenga que configurar todos mis conocimientos metafísicos y morales en conformidad con ella, exige de mí que modifique según ella todos mis conceptos fundamentales de la divinidad. Precisamente este, es el maldito foso que no consigo saltar, a pesar de los numerosos y penosos esfuerzos que he intentado realizar. Me parece magnífico. O sea, está poniendo el punto en esa plaza de San Pedro. Hay gente que ve un maldito foso. O sea, es lo que me habéis contado de Jesús y lo que yo he visto hace 2 días, veo que tiene una grieta enorme que yo no sé cómo transitar, ¿no? Kierkegaard decía, se da en la cristiandad una perenne charlatanería de domingo acerca de las gloriosas e incomparables verdades del cristianismo, de su dulce consuelo. Pero se nota muy bien que ya hace 2800 para él años en que Cristo vivió. La señal de escándalo y el objeto de fe se ha convertido en la más fantástica de todas las figuras fantásticas. Es un hombrecillo adorable. Esto me parece también brutal. O sea, al final Jesús se ha convertido en la camisa de Che Guevara, para algunos, ¿no? O sea, ya no tiene aguijón en mi vida. O sea, el que yo me crucifique cabeza abajo, eso era un aguijón enorme. O sea, me había puesto en tal circunstancia que yo ya no tenía escapatoria, ¿no? Pedro diciendo a quién voy a acudir, me parece una frase totalmente dramática y brutal de Pedro cuando Jesús le dice, largaros si queréis vosotros también. Y él dice, pero ¿a quién voy a acudir? O sea, me parece que es brutal. Eso es cuando uno se ha enamorado y a lo mejor ves que ya no hay camino, pero ya no sabes dónde ir sin ese amor. O sea, dices, yo ya estoy condenado, me cago en la leche. O sea, el haberte conocido ya hace que yo no encuentre camino, ¿no? Eso le pasa a Pedro, pero a nosotros a lo mejor puede que no nos pase, al mundo puede que no le pase. O sea, ya Cristo no tiene aguijón, ¿no? Ya no conforma mi vida. Ya se ha convertido en un cuerpo doctrinal. Con lo cual la pregunta es si hay un foso insalvable entre estos dos, ¿no? Bueno, pues esta es nuestra vida y esto no se, o sea, que no se soluciona aquí con la charleta, evidentemente, ¿no? Pero sí que me parece que es importante que sepamos que hablamos de esto. O sea, que la Iglesia es un tema que va de aguijón, de si tiene un aguijón para mí, si tiene pertinencia para mi vida o no, ¿no? Os voy a poner 2 pelis que tienen 2 métodos distintos, ¿vale? Y ahora os explico por dónde creo que va la Iglesia y por dónde creo que no va. La primera, ¿habéis visto alguna de estas? El infierno blanco o The Atwood es una serie. Vamos a ver el infierno blanco. Bueno, me encantan las 2 escenas porque la primera, el infierno blanco, a mí me entusiasma el monólogo, ¿no?, que hace el actor, porque me parece que es muy pertinente. O sea, necesitamos 2 cosas de Dios, que sea ahora y que sea real, ¿no? Y dice, a la mierda con la fe, gánatela. O sea, volvemos a lo mismo del principio. Yo necesito ver las cosas. Uno quiere a los demás, quiere a su mujer, a su marido, a su madre, porque ha visto
que es ahora y es real, ¿no? A pesar de que falle, porque que fallemos, y ahora entramos, que era tu pregunta, Ignacio, antes, eso no es condición para no creer o no querer. Lo que es condición para creer y querer es que sea ahora y que sea real. Pero estás solo y no tiene ninguna mediación. O sea, estás solo en un bosque gritándole al cielo, que es lo que nos parece más misterioso que tenemos encima de nuestras cabezas, una inmensidad que no comprendemos, ¿no? Le está pidiendo algo legítimo, pero la clave está al final. Lo haré solo. O sea, estoy solo. Y esta es la gran mierda de la vida. O sea, que nos sentimos solos en el fondo, ¿no? Que ante el misterio nos sentimos que esto no nos lo puede contestar nadie. Y que me viene un signo de los cielos, ya, ahora y real, o estoy más solo que la una. Y esto no tiene ningún sentido. ¿Quién me va a llenar la bota de vino, no? La segunda escena, que es bastante menos estética, porque es un barrizal en el que está el tonto del pueblo, que, ¿no? Está el pobre, está el limitado, diciendo unos versos que nos resultan como una lección aprendida de San Pablo, ¿no? La carta a los Corintios, y está el patriarca de ese pueblo, que sin embargo está como visualizando todo su territorio, como hay un cherokee, pero se queda ahí prendado como de el tonto que está dándole igual quien le escuche o no, pero no puede callarse. Y para él esa es su mediación, ¿no? O sea, aparece la burra de Balaam, o sea, desdentada, que dices, ¿de qué voy a esperar yo de ella? Y sin embargo le empieza a decir una cosa que empieza como a tener que ver con su vida. ¿Por qué pongo esto para hablar de la Iglesia? Porque la Iglesia tiene que ver más con lo segundo, con una mediación que a lo mejor está oculta en un montón de estiércol, ¿no? Pero tiene que ver mucho más con esta segunda parte que con la primera, de una falta de mediación. La Iglesia es esa mediación, ¿vale? Una mediación que efectivamente es tremendamente frágil y que nos parece que constantemente está como metida en el barro. O sea, que es como, si hiciéramos bien las cosas, si fuéramos poderosos, si verdaderamente, pero está metida en el estiércol. Esta frase es de Raisa Maritain, que es la mujer de Jacques Maritain, es un matrimonio de filósofos del siglo XX, que eran bueno, anticatólicos, no veían en la Iglesia una posibilidad hasta que se dan cuenta que es la única posibilidad de llegar a aquella verdad que estaban conociendo. Y esta frase se la dice ella a él, ¿no? O sea, efectivamente lo que hemos visto de miseria no lo podemos negar, pero si ahí está la verdad tendremos que ir a buscarla. Es decir, tendremos que ir a la mediación que no nos apetece, nos gustaría muchísimo más dialogar con el misterio de una forma directa, pero necesitamos una mediación. Con lo cual, para hablar de la Iglesia tenemos que seguir el mismo camino que hemos seguido en todas las conferencias, ¿no? Las fuentes históricas y hacernos las preguntas pertinentes. La pregunta pertinente no es si la Iglesia lo hace bien. Además es fácil, no. Ya está. Sino si la quiso Jesús, o sea, la autoridad viene de Jesús, para nosotros quien ha podido decir algo del sentido de nuestra vida con toda esa pretensión que ha contado Pablo, puede ser este Jesús. Entonces si Jesús quiso la Iglesia, pues la autoridad viene de él, no de la gente que luego ha venido después. Y si la Iglesia hace lo que dice Jesús que había que hacer, ¿vale? Estas son las grandes preguntas. No es sobre la moralidad, o sea, no es sobre si es intachable. La pregunta que hacía antes Ignacio, pensé, esta es la gran pregunta, porque el gran escándalo somos nosotros todo el rato. ¿Cuál era el gran escándalo con Francisco? Pues que había algunos que no les gustaba nada porque decía cosas que parecía y porque además metía la pata. ¿Qué estamos buscando del Papa? Lo mismo que estamos buscando de nosotros mismos, una perfección que nos salve todo el rato. O sea, que las cosas sean invencibles, que si yo he dicho A, siga haciendo A todo el rato. Si yo veo que ese es el bien, esto es como los que tenéis hijos, ¿no? Vamos a ver, yo le he explicado que pegarse está mal. Lo han visto que es mucho mejor jugar sin pegarse. Se lo he dicho porque a los 5 minutos vuelven a pegarse, ¿no? Pues está claro, si es una lógica aplastante. Bueno, pues esto nos pasa constantemente en la vida. Yo ya he visto la carta de los Corintios de Pablo diciendo que el amor es así, yo esto lo veo, esto sería mejor, pero sin embargo no he salido de esta puerta y ya la estoy cagando, ¿no? Con lo cual, como ahí esté la verdad y el sentido, lo llevamos mal.
porque realmente lo que más nos asfixia es que nosotros no lo hacemos bien. Como nosotros no lo hacemos bien, cogemos constantemente chivos expiatorios, ya sea el papa, la suegra o quien sea. El caso es que necesitamos que algo sea perfecto, que me salve, que sea invencible, y no lo encontramos, y en la Iglesia menos, ¿no? Pero este es el gran escándalo desde el inicio, ¿eh? Este es el gran escándalo con el que se topó Jesús y con el que se toparon todos los del inicio, que era, no es posible que Jesús vaya a dejar en manos de estos todo el mensaje, ¿no? Pero ni siquiera con Jesús. O sea, ¿cómo de Nazaret va a salir algo bueno? Que tú eres el hijo del carpintero. O sea, que el sentido del mundo, del universo, de las estrellas tiene que estar en un lugar un poquito más potente y solvente, ¿no? Que un hombre de carne y hueso que se dedica a comer y a beber. Entonces, el escándalo que tenemos nosotros ahora con la Iglesia es el mismo que tenían hace 2 milenios. Bien, ¿quiso Jesús a la Iglesia? La gran pregunta. Porque os diré que si no la quiso, aunque la Iglesia hubiera sido 2000 años una ONG perfecta, pues yo tampoco me apetece, ¿no? Porque lo que quiero es volver a rescatar lo que sucedió hace 2000 años. El método de Jesús es el mismo que ya estaba patentado, ¿vale?, por otros maestros. Me cojo una comunidad de discípulos y me dedico a enseñarles. Esto es lo que hacía cualquier maestro, lo que hacía Sócrates, lo que hacía Platón. Él no hace nada distinto. Sin embargo, es una dedicación que parece desproporcionada. En el caso de que la hipótesis sea cierta, que Jesús es Dios, o sea, te dedicas a estar durante 3 años los públicos. O sea, para empezar te dedicas durante 33, 37 años, que eso habría que verlo, ¿no? Pero bueno, la gran parte de una vida oculta, viviendo normal. Pero luego la que es pública te dedicas a enseñar a unos tíos que tampoco son tantos. O sea, que con todo lo que supone que Dios tendría que hacer, ¿no? ¿Esto qué indica? Pues que para él era muy importante como pasar la vida con esos. Como que la vida que habían pasado juntos fuera tan potente que una vez que él se marchara, esa vida siguiera teniendo vida. No sé si me explico. No era tanto, además, si la cosa fuera doctrinal hubiera dejado algo escrito. Digo, joder, pues haberlo escrito tú. O sea, para que luego no hubiera dudas de si dijo esta palabra o este término en arameo o en hebreo. Y sin embargo él no escribe nada. Con lo cual, ¿qué era lo importante? Lo importante era la vida que pasamos juntos, porque la vida que pasamos juntos es la que ninguno nos podemos desgajar. Seguramente con nuestra madre hemos pasado muchas cosas y no nos ha dejado grandes cosas escritas las madres, ¿no? Sin embargo, lo que hemos vivido, eso yo ya lo traspaso sin darme incluso cuenta y muchas veces no gustándome a mis hijos. O sea, hay cosas que uno traspasa y dice, me cago en la leche. Yo dije que esto no lo hacía, que de todo me encantaba mi madre, pero esto no. Y vas y te ves haciendo exactamente lo mismo con tus hijos, porque la vida que tenemos juntos es mucho más potente que lo que nos decimos, ¿no?, que lo que dejamos escritos. Y parece ser que Jesús hace lo mismo, pero con una intuición y unas intenciones como muy distintas, con una pretensión muy grande, ¿no? Crea 3 grupos. El grupo de los 12, que conocemos bien, el grupo de las mujeres y el grupo de los 72. Digo que íbamos a hacer el mismo método que el resto del seminario porque lo que hacemos es ir a los textos. Hemos dado por válido estos textos históricamente, ¿vale? Entonces los damos por válido, hacemos un escalón más. Vamos a los textos. Marcos 13 dice, subió a la montaña, fue llamando a los que él quiso y se fueron con él. Nombró a 12, a quienes llamó apóstoles, para que convivieran con él y para enviarlos a predicar, con poder para expulsar demonios. Y nombró, iba diciendo cada nombre, ¿no?, con su historia, con sus padres, no sé, con su pecado. ¿Qué es interesante de este texto? Realmente para un judío, que es un pueblo de símbolos, lo que hace aquí Jesús les conecta directamente con lo que ya ha hecho los padres de la fe, ¿no? Moisés, Abraham. Le sube a la montaña. ¿Por qué subir a la montaña? No hace falta subir a la montaña para escoger a nadie, ¿no? Sube a la montaña porque está instaurando un nuevo pueblo, que es lo que hace Moisés, ¿vale? Está en la montaña cuando se instaura la alianza, pues esta es la nueva alianza. Y llama para empezar a los que él quiere. Y nombra a 12 tribus de Israel. O sea, el número 12 no es que pasaban por ahí los 12, ¿no? Sino que está diciendo, estoy haciendo un nuevo pueblo.
Y con estos bueyes, ¿no? Se dice, con estos bueyes vamos a arar. O sea, con estos 12 bueyes vamos a tirar. A mí me encanta porque entre estos 12, claro, es que nosotros ya tenemos mucha catedral barroca en la cabeza, mucha estampa naif y dulzona, ¿no? Y entonces vemos a estos 12 ahí con la gran aureola. Pero estos 12 tíos, entre ellos es como haber puesto a uno de Vox y a uno de Bildu, ¿sabes? Juntos. O sea, que el celota era poco más que un fundamentalista con el cuchillo entre los dientes. Que Pedro era otro pues nacional, patriótico, y que les junta con un Mateo que es que está vendiendo su vida a la ocupación, ¿vale? Por la pela, por el prestigio. Que estos tíos entre ellos no tenían nada que ver. Que es que estos se hubieran sacado los ojos estando. Y que cuando se va Jesús no deja de ser distinto. O sea, que no se les quita la humanidad, que siguen siendo lo que son, pero que están juntos porque hay otro que les llama, porque Él ha querido, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque seguramente conocéis, si vuestra vida es la iglesia, conocéis a algunos tíos con los que no iríais ni a la puerta de la esquina, porque dices que no tienen nada que ver conmigo. Sin embargo, nos une algo tan grande que ya está, nos hemos hermanado. Y además es que no me cae bien, y no me tiene por qué caer bien este amigo con el que vivo la fe, pero nos une uno porque Él ha querido, ¿no? Porque está llamando a los que a Él le da la gana y además gente muy distinta, como diciendo, esto está por encima del cuerpo dogmático que os pensáis que tenéis que creer. Esto va por encima de a quién votáis, ¿no? Y de las cosas que decís o de las pulseras que lleváis puestas. Esto va por encima, ¿no? Yo estoy por encima de esto. Otro texto es, en verdad os digo que todo lo que atéis, en Mateo 18, ¿no? Todo lo que atéis en la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en los cielos. Os digo, además, que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre que está en los cielos, porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Fantástico, nos vuelve a decir de qué va la iglesia. No que creamos en las mismas cosas colaterales, ¿no? O circunstanciales de la vida, sino que si estáis juntos estoy yo. Está hablando no de ideas, sino de presencia. Está diciendo que nos da como una capacidad fuera de nuestra posibilidad y de nuestra capacidad, que es la de que cuando estamos juntos Él aparece, y Él aparece otra vez porque le da la gana, no porque lo fabriquemos nosotros, ¿no? Está hablando de un método, que es necesito que sigáis, o sea, necesito que estéis encarnados, que si no se hubiera dejado un libro enorme de cosas en las que seguir y se acabó, que no va de esto, que va de que estéis juntos. Esto cambia totalmente la perspectiva de lo que es la iglesia, ¿no? Otro grupo, las mujeres, estas que somos desfachatez y no sé qué otra cosa ha dicho Flavio, nuestro amigo Flavio. En aquel tiempo Jesús iba caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, predicando el evangelio del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y algunas mujeres que él había curado de malos espíritus y enfermedades, ¿no? Y aquí vienen todas las Marías. O sea, él dice que hay unas mujeres y tenemos claro que les siguen. De hecho, están ahí, ¿no? Las mujeres, bueno, pues tienen cierta espalda más ancha y se quedan un poco en la cruz. Es verdad que no están en la última cena, por lo menos no se nos nombra, ¿no? Pero están estas, cabemos también, o sea, y están los 72, que podríamos decir, pues esto, la plebe, la grey, nosotros, así como... Después de... Y también, ¿por qué nos interesa? Porque dice cómo hay que vivir. Después de esto, el Señor eligió a otros 72 discípulos y los envió de 2 en 2 delante de él, a todas las ciudades y lugares a donde debía ir. Les dijo, la cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Rogad, pues, el dueño de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Id, pero sabed que los envío como corderos en medio de lobos. No llevéis monedero, ni bolsón, ni sandalias, ni os detengáis a visitar conocidos. Al entrar en cualquier casa, bendecidla, diciendo la paz sea en esta casa. Si en ella vive un hombre de paz, recibirá la paz que le deis, ¿no? Y de lo contrario, la bendición volverá y tal. Bien, nos está hablando de nuevo de lo mismo. O sea, 2 tíos que no les ha formado tampoco muy grandemente. Lo que les está diciendo es que vais en mi nombre.
De nuevo otra vez el método de la carne, que es escandaloso y que a mí también me escandaliza porque me parece insuficiente. O sea, a todos nos parece insuficiente que nosotros podamos ser presencia de esto que sucedió hace 2000 años, ¿o no? ¿Y qué nos daría la seguridad? Que lo hagamos fetén, que yo sea santo. ¿Y cuál es la santidad? Que yo no fallo, que yo he visto que esto es bueno y lo sigo como si fuera una máquina. Sin embargo, me doy constantemente cuenta de que no lo hago así, de que yo no vivo así y que el de mi al lado menos todavía, ¿no? Y esto nos escandaliza, porque como sabemos que yo no soy capaz de llevar todo esto, ¿cómo lo va a ser el de al lado? Con lo cual, ¿cómo vamos a llevar este tesoro en estas vasijas? Es que es imposible. Pues sí lo es, efectivamente, es imposible. Pero esto es lo que nos han dicho, ¿no? ¿La quiso? Pues no sé, es que no nos ha dicho otra cosa. Nos ha dicho que hagamos esto. Vamos a ver la autoridad. Además os diré, mira, me acordaba esta noche también de una anécdota. Yo tengo a un autor que me gusta mucho, que es José Jiménez Lozano. ¿Le conocéis alguno? Es un escritor que fue compañero de Miguel Delibes. Miguel Delibes, si le conocéis, ¿verdad? Y entonces este es premio... Jiménez Lozano es premio Cervantes, se quedó finalista en el premio Nadal y Delibes le tenía muchísima... Bueno, mucho ascendente, ¿no? Trabajó con él en el norte de Castilla. El norte de Castilla lo dirigió hasta el 2000 y pico, que se jubiló. Y Delibes le entusiasmaba. De hecho, 5 horas con Mario, bueno, pues está dedicado a Pepe. Pepe es Jiménez Lozano, porque el protagonista al que habla Menchu es alguien que se parece mucho a Jiménez Lozano. Cuando uno va leyendo a Menchu hablar, al principio dices, vaya tipajo que tienes de marido, y luego te vas dando cuenta que la tipaja es Menchu, que el marido era un tío sólido. Pues esto era para él, Jiménez Lozano, para Delibes, Jiménez Lozano. Cuando Jiménez Lozano escribía muchas columnas cada semana, y entonces la gente le preguntaba a Delibes, este tío es un obispo liberal, ¿verdad? Pero se esconde detrás de ese nombre. Y porque escribe cosas muy modernas, muy existenciales, así no se habla de la Iglesia en nuestro país, pero ¿este dónde ha salido? Y decía Delibes, no, es un cristiano. Y decía entonces, bueno, aquí cristianos somos todos. Decía, ¿no? Años 60 en España. Y decía Delibes, no, él es un cristiano consecuente. Y decía entonces, A mí esto me encanta porque digo, este es el punto. ¿Qué significa? Yo conocí a Jiménez Lozano y consecuente no significa que fuera un tío perfecto. No lo era. Significaba que ha creído verdaderamente en ese ideal y que lo sigue. Y que no está todo el rato poniéndose el de referente de ese cristianismo. Que no está diciendo, creed porque mirad, yo he creído y ahora soy perfecto. Sino lo que está diciendo es, eso que yo he visto es verdadero y conforma a mi vida. Y por tanto decido, por ejemplo, que me dan el premio Cervantes y que yo no me voy a Madrid a vivir. Oye, podría haberlo decidido, cada uno es libre. Pero me quedo en Alcazarén, que es un pueblillo de Valladolid, porque creo que la verdad no está en los oropeles que me van a dar ahora, ¿no? Esto es ser consecuente. O sea, que toda mi vida la conformo con no sé qué yo he visto que es verdadero. Y entonces el que está al lado, como Delibes, que decía, yo tengo una fe que es la fe del Carbonero, o sea, es la fe de una España de los años 60, pero yo no puedo decir con esta potencia que creo en eso que cree mi amigo Pepe, pero es que él lo cree y es un tío muy listo. Y entonces se le ponía en la rueda, ¿no? Para entrar como con él en el pelotón. Bueno, esto lo decía porque va de esto, la Iglesia, ¿vale? La autoridad de Pedro. Este es Barahona, no es Pedro, pero bueno, Barahona en el desierto, que algunos no habéis podido estar con Ángel, pero nos acompaña mucho en los viajes de Tierra Santa y es un maestro para muchos de nosotros, ¿no? Bueno, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió, bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Vale, de nuevo,
A mí me encanta Pedro porque me parece que queda como de manifiesto en los evangelios que es un tipo que es un bocas, ¿no? Que quiere más de lo que puede, que se pone el primero sin tener muy claras sus medidas constantemente. Pero ¿dónde me parece que es que Jesús ha sabido ver el punto para que éste lidere? En esta respuesta. O sea, es como que el amor que tiene Jesús, que tiene Pedro por Jesús, o sea, como la admiración, la amistad que tiene, sale tan de las vísceras de Pedro siempre. O sea, es el primero que ¡pum! O sea, le preguntan y sale. Esto es Pedro. Luego ya, lo que uno haga, pues es lo que uno hace, porque somos esto. Somos esta pobre gente. Jiménez Lozano tiene un poema precioso que dice, entiéndele, en las noches de abril hace mucho frío y una hoguerilla, ¿no? La necesitamos todos. O sea, todos necesitamos que no nos desprecien y nos acercamos al fuego porque no podemos hacer otra cosa. Pero la última palabra de Pedro era esto, era como este salir. Tú eres esto, tú eres el Mesías, tú eres al que yo ya no me puedo ir a ningún sitio después de haberte conocido. Esto eres tú. Y luego ya pues haremos lo que podamos, ¿no? Con nuestra humanidad. Y fijaos toda la autoridad que le da Jesús. La autoridad que le da Jesús no es, pues venga, te voy a hacer un dossier de ideas, sino que te voy a decir que sobre esto vamos a edificar toda la columnata de Bernini. Toda esa gente ahí jalonando al 267, ¿no? Me parece que es. Y luego, ¿cuál es la autoridad? O sea, para mí esto es importante. Vale, esto es lo que dice Jesús, lo que nos dicen los evangelios que dice Jesús. Pero lo que me parece importante es cómo empiezan a vivir. Cuando se va Jesús, cómo empiezan a vivir todo ese grupo en torno a Pedro. O sea, ¿de dónde viene la autoridad? Y me parece importante por lo que contaba ayer Salva. Dice, si han pasado ya 2 generaciones, a lo mejor nos creemos que Preisler pues ganó el Cervantes. Pero mientras estás ahí, tú sigues lo que has visto, ¿no? O sea, que los que enseguida están rodeando esos 12, esos 72, tengan como esta conciencia para vivir así, uno indica que es que han visto a Jesús darla, que de alguna manera saben que Jesús ha dado la autoridad a estos, ¿no? Dice, es necesario, ya Judas no está, y entonces dicen, es necesario, por tanto, que uno de los que nos acompañaron todo el tiempo y convivió con nosotros, el Señor Jesús, comenzando en el bautismo de Juan, día en que nos fue quitado y llevado al cielo, se asocie con nosotros como en su resurrección, ¿no? Es decir, tenemos que ocupar el lugar de Judas, es decir, éramos 12 por algo. Éramos 12 porque éramos un nuevo pueblo, éramos el nuevo pueblo de Israel. No vale decir, bueno, pues ahora somos 11, un equipo de fútbol, ya está, no somos las tribus de Israel, somos el Real Madrid. No, necesitamos cubrir ese hueco. Ya no está Jesús para decidir qué vamos a hacer. Está José, ¿no? Llamado el justo, y Matías. Y rezando, es decir, se unen juntos. Señor, tú que penetras el corazón de todos, muéstranos a cuál de los dos has elegido para que ocupe el puesto de este ministerio apostolado. Fantástico. Es decir, tienen la conciencia de que ellos van a decidir, inspirados por Jesús, quién va a ser el siguiente. El otro día nos explicaban que el Espíritu Santo no elige al Papa, que lo eligen 133 tíos que están reunidos. 133. Y este es el escándalo. Queremos que venga la paloma y se pose sobre él, porque eso daría mucha seguridad. No la tenemos. Se han podido confundir los 133. Han podido ver en Prevost algo que luego no va a tener. Pues claro que sí. Es que este es el método, nos sigue escandalizando. Ahora bien, esos 133 siguen confiando que pueden ser instrumentos del Espíritu. Y esto es lo que pasa. Hace 2000 años exactamente el mismo método. Se han podido confundir, a lo mejor era José y no Matías. Pero los tíos se ponen en manos del misterio y le dicen, síguenos guiando a través de estas alforjas, que somos nosotros. Luego, este punto es importante, el de Gálatas, porque aparece Pablo. Pablo es el chulito del barrio, o sea, estos tíos pescadores, bueno, pues teniendo la sabiduría judía que tuvieran cada uno, pero Pablo era un tío fetén. O sea, era un fariseo, es decir, conocía muy bien todo, pero es que además se conoce todas las leyes, conoce también el mundo griego. Es decir, podría decir, apartarse, dejarme solo, ¿no?, en la plaza. Sin embargo, dice, además, reconociendo la gracia que me había sido otorgada, es decir, él se reconoce que es elegido, Santiago, Cefas y Juan, considerados como columnas, nos dieron la mano en señal de comunión a Bernabé y a mí, de modo que nosotros nos dirigiéramos a los gentiles y ellos a los judíos. Fantástico.
Es decir, yo que no necesitaría a nadie que me tosa, porque yo soy Pablo, sí que necesito ir a aquellos que han estado al inicio y que me den la autoridad. Yo sé más que ellos, porque he hecho un máster, más que ellos. Pero ellos son la autoridad, porque la autoridad no les viene de ellos, les viene con quien han estado. Yo no he conocido, yo no he estado viviendo con Jesús. La autoridad viene de Cefas, ¿no? Es decir, que desde el inicio tienen clara esta autoridad. Y esa autoridad se sigue teniendo clara después de 267 Pedros. Vale, la iglesia hace lo que dijo Jesús, porque esto es lo importante. O sea, vale, parece ser que Jesús quería esa iglesia. 2000 años, maldito foso. Aquí estamos, preguntándonos cada uno de nosotros si podemos seguir esto, si podemos fiarnos, si hay signos suficientes, si lo que yo he visto no me ha engañado, si es la fe de mis padres o es mi fe la que estoy siguiendo, ¿no? Entonces veremos si la iglesia sigue haciendo lo que ha dicho Jesús que teníamos que hacer. Tiene que dar la misma palabra, tiene que dar los sacramentos, que son como una entrada del misterio en el que confiamos para que entre Jesús a tocarnos, ¿no? y tiene que tener el mismo método. Vamos sobre todo a quedarnos con el método. La palabra ya la hemos estado estudiando y los sacramentos, bueno, pues los conocéis, ¿no? Este fragmento a mí me parece brutal y además me encanta porque creo que es toda una pedagogía fabulosa la que hace Jesús, que deberíamos, los que somos profesores, seguir utilizando, ¿no? Al día siguiente, Juan y Andrés. Al día siguiente estaba Juan el Bautista con 2 de sus discípulos, Juan y Andrés. Y fijándose en Jesús, ¿qué pasaba? Dijo, este es el Cordero de Dios. Esto es como, no sé, como la contraseña, el password. Dicen esto y estos que son de ese mundo y conocen el símbolo lo entienden. Los 2 discípulos, este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se vuelve y al ver que le seguían, les pregunta, ¿qué buscáis? O sea, fantástico. Quiero decir, que Jesús se vuelve y no dice, ven, que os voy a dar todo lo que traigo. O sea, joder, si es Dios, es que no tienes tiempo que perder, ¿no? Sin embargo, la pregunta es, ¿qué buscas? Porque dependiendo de lo que busques, yo te sirvo o no te sirvo de nada, ¿no? Es lo mismo, conectamos con la primera conferencia de Laura Llamas. O sea, ¿qué hueco tienes tú y cómo piensas llenártelo? Porque yo no vengo a saltarme tu libertad, ni vengo a saltarme tu humanidad. O sea, tú sabrás qué es lo que buscas. Primero pregúntate tú, deja de seguirme si tú no te has hecho este camino, ¿no? Que por eso es tan interesante lo que proponía Daniel de hacer un camino. O sea, a mí no me sirve que tú hayas visto. Entonces, ¿qué buscas? Y ellos le contestan, Rabí, ¿dónde vives? Que me parece genial, que me parece que es cuando preguntas a uno, yo a mis hijos pequeños les hacía la prueba de 2 más 2, 3 más 5, tal, y una que tengo así, que es muy audaz, decía tijeras, como diciendo, yo qué sé, o sea, no sé, 2 más 2 no tengo ni idea, ¿no? Tenía 3 años, pues tijeras. A mí el ¿dónde vives? Me parece que también es una forma de decir, me acabas de pillar, pues yo qué sé qué busco. O sea, busco llenar esto, busco tener un maestro, busco tener a alguien al que seguir, porque la vida va de seguir a alguien, no de seguirnos a nosotros. Y entonces, pues la respuesta también es genial. Vuelve a ser otra pregunta, o sea, no sé, ¿qué es de tu vida? ¿Quién eres tú? ¿Dónde vives? Dependiendo de dónde vive la gente, la conocemos, ¿no? Y él lo que les dice es, pues veniros conmigo. Es decir, y ya esta frase me parece que es la bomba, ¿no? Era como la hora de cima. O sea, a mí qué más me da la hora que fuera, Juanito. O sea, es que me da exactamente igual. Sin embargo, de alguna manera es dejar en una frase que la podías haber utilizado para darnos más datos a los de 2000 años después. Sin embargo, es como decir, o sea, yo no... todos nos hemos enamorado y entonces uno recuerda lo que llevaba puesto, si hacía frío o si ese día pasó no sé qué. Te acuerdas perfectamente lo que pasó ese día, ¿no? Esta frase de Juan es como, para mí fue existencial. O sea, para mí el encuentro con este hombre no fue un legado de doctrina, sino fue que yo me acuerdo de ese día. O sea, y entonces a ti no te sirve de nada, pero en el fondo sí te sirve. Porque lo que te quiero decir es que el encuentro con este va de esto. Va de que te acuerdes. Va de que ya no puedas, ¿dónde voy a acudir yo? Ya no puedo acudir a ningún sitio, ¿no?
Yo se lo pongo a los alumnos con el poema de Lorca de Eran las 5 de la tarde. ¿Os acordáis de ese poema de la muerte de Sánchez Mejías? Y entonces todo, que es un torero, amigo de Lorca, que muere en la plaza. Y entonces Lorca tiene un poema que no para decir eran las 5 de la tarde, eran las 5 de la tarde, eran las 5 de la tarde, que como ya me he enterado. Pero lo que quiero decir es que ese acontecimiento, ya no habrá unas 5 de la tarde que yo no me acuerde de Sánchez Mejías. Ya no habrá una hora décima en la que yo no vuelva a decir era él, ¿no? Este es el método, vuelve a ser el método. Es inseguro, nos gustaría otra cosa, pero este es el método. Pero es que lo mismo le pasa a Pablo. Y Pablo se parece un poquito más a nosotros. O sea, hay más distancia entre Juan y Pablo, aunque hayan pasado 3 años, que entre Pablo y nosotros, porque Pablo tampoco le ha visto. Juan sí, y puede contar muchas cosas. Pablo no le ha visto. Y encima Pablo tiene toda una idea de que ese hombre está destrozando mi pueblo judío. O sea, está metiendo unas ideas que van en contra, ¿no? Para lo que yo doy la vida. Con lo cual, Pablo tiene que ver con nosotros. Y Pablo lo que escucha es: levántate, ve a Damasco y allí se te dirá todo lo que tienes que hacer. O sea, me parece magnífico porque no dice vete a Damasco que te espero. O sea, si vas a ser tú, pues te creo, pero si me vas a poner a unos pringaos a los que yo estoy despreciando desde hace 3 años y persiguiendo para que me digan lo que tengo que hacer, o sea, pero ¿de qué vas? O sea, ¿qué autoridad van a tener esos tíos para mí? O sea, preséntate tú. Y sin embargo, ¿qué habrá visto en esa voz interior que pasa dentro? Lo decías tú antes, ¿no? Algo que pasa dentro, nos tiene que pasar dentro. Pues a Pablo de alguna manera le ha pasado dentro. No sabemos muy bien cómo es la caída esa del caballo. Lo que sabemos es que a Jesús no le ven, que es una experiencia que tiene Pablo. ¿Qué certeza habrá tenido en eso? Que ya los otros se me han convertido en autoridad. Siguen siendo los mismos, pero ya tienen autoridad. Ya están mandados por ti. Y esta es la experiencia que se hace dentro de la iglesia, los que están dentro de la iglesia, ¿eh? Los que están dentro de la iglesia es que he descubierto que ese cura pesado o magnífico que he conocido, que este amigo o que el otro, tienen autoridad. Tienen este tipo de autoridad, no la de su perfección. Porque si no, mal vamos. ¿Conocéis a Eric Barden? Vale, pues aunque solamente sea por eso, me encanta esta charla porque Eric Barden hay que leerle. Es un tipo, tiene 51 años, acaba de hacer, bueno, los hace en mayo, entonces no sé qué día, pero 51 años. Era ateo y era protestante después, en el ámbito más o menos protestante, se convierte, ahora os leo esto, es muy bonito, y ahora es obispo de Noruega, hace cerveza. Es un monje cisterciense, en el 19 le nombran obispo. Y tiene muchísimos libros que están traducidos en la editorial Encuentro. Le han traído pues a Encuentro Madrid y algunos otros happenings así de la iglesia en España, y es un tío que tiene muchísima potencia hablando, muchísima potencia, y que además te saca constantemente, son de esos tíos de iglesia tipo Fabrit Haddad, si le habéis leído, que te sacan todo el rato como del marco que estás esperando y te provocan y ¿de dónde ha salido este? Pues este es Eric Barden, además de hacer cerveza, que está muy bien. Y dice esto de su conversión. Lo cuenta en un libro. Ahora mismo no me sale el título, os lo diré, ¿vale? Pero están todos traducidos, todos estos libros. Dice: el espacio dentro del cual se desarrolló mi búsqueda fue la Iglesia Católica. La observé primero desde la distancia, atraído por su historia larga e ininterrumpida. Cuando entré dentro, encontré un espacio cálido y hospitalario en el cual me encontraba a gusto. Había descubierto un entorno que abrazaba mis contradicciones sin comprometer la verdad. Podía dirigir y purificar tanto mi dolor como mi deseo. Cuando caí en la cuenta del alcance de la acción sacramental, por la cual todo lo que hay en el cielo y en la tierra se une en un único momento, curando todo, supe que había llegado a casa. La Iglesia llegó a ser para mí una inspiradora de memoria. Me permitió leer mi banal y a veces escuálida vida dentro de la narrativa de la redención, que no solo alcanzaba los tiempos del principio, sino también los recuerdos del futuro, de la eternidad. Permanecer dentro del núcleo de esta narrativa es oír algunas veces con terrible claridad los gritos desoladores de la humanidad. Es oír también la voz ronca del mal, y ello no vagamente alrededor, sino en el corazón de uno.
Uno puede solamente perseverar en tal escucha, atendiendo al mismo tiempo otra voz discreta pero imperativa que habla. Está cumplido. Se las arregla con genialidad armónica para unir los violentos gritos del crucifícalo y del angélico hosana, en un único acorde que surge de la disonancia y conduce a una belleza inaudita. Este Eric Varden cuenta en un poco más arriba, aquí ya está convertido, que él se convierte escuchando a Mahler. Es verdad que es un tío muy cultito, ¿vale? Porque con 15 años que te conviertas escuchando a Mahler, pero le pasa porque tiene una sensibilidad muy estética, ¿no? Pero a mí me parecía que este párrafo es fundamental por este punto. Había descubierto un entorno que abrazaba mis contradicciones sin comprometer la verdad. Es decir, que la verdad de Jesús no se compromete porque nosotros no seamos perfectos, ni siquiera seamos coherentes con ese mensaje. Porque a veces el problema no es tanto que no seamos perfectos, sino que es que encima contradecimos nosotros con nuestra vida el mensaje que decimos que creemos de Jesús. Y entonces la Iglesia es ese lugar donde no se compromete la verdad por el estiércol que somos. Pero también es el lugar donde podemos no censurar ese crucifícalo, es decir, ese ruido ensordecedor que dice del mal, ese ronco, lo expresa muy bonito, ¿no? Una voz ronca del mal y dice, y no fuera, sino dentro. Este es el problema, si realmente nuestro escándalo viene de que el mal lo estamos todo el rato escuchando dentro de nosotros, no del vecino. Pero es el lugar donde podemos escuchar eso junto al hosana, junto al está cumplido, junto al, lo que dijo el Papa el otro día, no va a prevalecer el mal. Es el lugar donde no se censura esa contradicción, pero a la misma vez me da una palabra de esperanza. Vale, pues la Iglesia, por tanto, es un obstáculo. Vemos constantemente que nos parece que la gente no cree en Jesús por nosotros. No sé, que no cree en Jesús por esta iglesia, por la columnata, por la riqueza, por lo que sé, por los bandos, ¿no? Pero por otra parte es la única oportunidad que nosotros tenemos de haber estado aquí. Si no hubiera sido por esta cadena de oro o esta cadena de estiércol, por los Borgia, si no hubiera sido por todos estos, ¿qué vamos a estar nosotros aquí? Con lo cual es un obstáculo y lo sabemos que es un obstáculo porque todos tenemos experiencia de decir, ese cura... O sea, a mí me marcó y es que yo perdí la fe en ese momento, o esa contradicción, o esa tontería, sabemos que es un obstáculo para nosotros, pero a la misma vez es la única oportunidad de poder conocer todo esto, ¿no? Y eso le pasaba exactamente a Jesús, exactamente igual. No os creáis que somos únicos porque han pasado un maldito foso. A Jesús le decían, pero tú, ¿quién te has creído? Si eres el hijo del carpintero, ¿no? O sea, que desde el principio está esto. Que sea una y que sea santa, que es lo que decimos en el credo, los que lo decimos, una es que no hay un programa electoral, sino que hay una vida. Decía don Giussani que la Iglesia es una vida. Ya está, es una vida. Y los que pertenecen a la Iglesia lo saben, es una vida. Mirad dónde estáis, aquí dando el tiempo por la mañana en vez de estar en otro sitio, ¿no? Si es que habéis venido para conocer más el lugar donde estáis. Es una. Hay una vida, unas certezas y sobre ellas se construye la vida. Tenemos unas pocas certezas y hemos construido nuestro matrimonio o nuestra vida consagrada o el camino que vamos a emprender sobre eso. Y es santa. Significa que no es una perfección moral, sino una humanidad que se deja cambiar constantemente por la presencia misteriosa de ese Dios que se hizo hombre. De esto va la santidad, no de otra cosa, ¿no? Y os traía este poema que... Bueno, a mí me gusta muchísimo la poesía y me parece que ayuda a entendernos muchas veces cuando no lo entendemos de otra manera. Se llama Dentro, entonces me recuerda a lo que tú has dicho antes, de que has mencionado el dentro, ¿no? Que las cosas suceden en el interior. Y también me recuerda a Newman, que es nuestro patrono, Times New Roman, que decía que toda la realidad era un guante del misterio. Que cuando él de hecho, su primera conversión cuando es pequeño al cristianismo anglicano es porque iba de camino al colegio, iba viendo una flor, iba viendo determinadas cosas y decía, pero ¿qué hay detrás de ello? Yo quiero llegar a la esencia de lo que veo. O sea, hay como un misterio que sostiene todas las cosas que lo que vemos es solamente su signo.
pero hay algo más. ¿Qué es lo que hay más? ¿No? Eso le pasa a las almas muy sensibles, pero si uno mira a su alrededor, y esto también tiene que ver con lo que decías antes, de ver, los signos no son la verdad, pero esconden la verdad. Y esa es nuestra vida, estar todo el rato despiertos para ver cuáles son los signos. Y el signo puede ser una flor o puede ser una persona, que eso es muy potente, ¿no? Y eso es la Iglesia. Y me recordaba este poema a Newman, es de Daniel Cota, es un poeta que está vivo y que tiene otro hermano también poeta, Jesús y Daniel, son dos poetas malagueños con una sensibilidad muy grande. Y dice, ¿sabes, mi Dios? Te imaginaba fuera, nunca dentro. Creí que estabas contemplando el cosmos y que lo sostenías en las palmas como una bola de cristal nevado. Qué equivocado. Donde estás es dentro. Dentro como los genes del cometa. Dentro como el diamante en la montaña. Dentro como la tir. Dentro de dentro. Te has envuelto de todo el universo. Y para verte debo deshojarlo. Irle quitando pétalos y capas y ver crecer la luz. Ver el calor que emanas desde el núcleo y sentir que mis manos se van incandesciendo sin quemarse y desnudarlo todo hasta llegar a hallar tu morada, encontrar donde habitas, verte dentro. Que es todo el rato la paradoja, ¿no? El dentro y el fuera. Esto es nuestra vida. Y como veis no he contestado mucho a la Iglesia, pero esto es todo lo que yo puedo decir de la Iglesia. Yo quería preguntarte, Rocío, bueno, enhorabuena por esta exposición, no para los de dentro, que sí estamos enamorados de esta Iglesia a pesar de sus pecados, sino cómo responder a quien lo ve desde fuera y solo encuentra el estiércol y no encuentra ese misterio que a los de dentro nos enamora. ¿Qué respuesta damos al que está fuera de la Iglesia? Sofi, pues tú lo sabes mejor que yo, que me lo has enseñado. A mí me parece, esto os digo yo, ¿vale? Como lo vivo y así lo digo sin a calzón quitado, que estamos entre amigos y no hago delicadezas. Creo que ojalá nos quitásemos la preocupación porque vean los de fuera lo que tenemos dentro y empezáramos a vivir a puerta gallola lo que tenemos dentro. Es la única solución. O sea, yo creo que perdemos tanto el tiempo constantemente diciendo cómo decimos a los de fuera. Me voy a formar para decir a los de la oficina que la fecundación in vitro es no sé cómo. Pero que dejes de formarte. Empieza a vivir la maravilla que es la vida tú. Que los demás no se convierten porque les digamos una serie de cosas lógicas. Y lo digo después de haber hecho 5 conferencias sobre que hemos intentado apelar a la razón. Pero que ese no es el método, ¿no? Me pasa exactamente igual como con los hijos cuando hablamos de educación y estamos todo el rato diciendo cómo tenemos que educar a los hijos en la amistad, cómo les tenemos que educar en la verdad, cómo nos tienen que ver como perfectos, nos tienen, ¿no? Y los hijos nos hacen así, o sea, porque es como, ¿pero qué me vas a hablar tú de amistad si te veo más solo que la una y no tienes con nadie con quien hablar? O sea, que fenomenal, que lo que me estás diciendo es una verdad, papá. O sea, fenomenal, que los amigos son importantes. Pero yo aprendo si veo vivir a alguien así, no si me lo dices. Entonces, a un hijo te puede estar viendo un caso hipotético, 3 hijos que ven cómo sus padres deciden irse 10 días a Tierra Santa y luego estar una mañana de sábado siguiendo bebiendo de esto. Tú al hijo no tienes que irle esta tarde a decirle, hijo, es que Jesús es importantísimo, porque ha dicho, conforma la vida de mis padres. Que verán ellos en eso, que dan el tiempo, pudiéndola en otras cosas, a seguirse sentando. Si mi madre está todo el día en la universidad, ¿para qué se va a la mañana del sábado a seguir sabiendo de esto? ¿Qué ve ahí? Luego eso no significa que se vaya a convertir. Significa que él ya tiene un ideal a alguien y puede decir, yo he visto a un cristiano vivir. Eso es lo que va a decir tu hijo. Luego él tendrá que hacer su camino de cristiano. Pero ya yo he visto cómo se vive cristianamente. Y yo he visto que les merecía la vida, les merecía la pena, ¿no? Y no se quitaban la cabeza, sabían razonármelo si le pedía razones, evidentemente. Pero
pero las razones no iban por delante, lo que iba por delante era un corazón que latía, o sea, y que decía eran las 4 de la tarde. Entonces con los de fuera exactamente lo mismo, estamos tan preocupados todo el rato haciendo cuerpos doctrinales para acomodar razones y hacer la lógica de todo lo moral y de todo, que estamos perdidos en esos, viviendo como si no viviéramos. Lo que ven los de fuera es, tío, si no vivís, o sea, deja de decirme que tu vida de fe es maravillosa cuando yo te veo que tienes una vida más pobretona que nada, existencialmente. O sea, estoy simplificando, pero ¿entendéis este punto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vivir esto, a lo bestia, porque yo esto lo vivo no para entregarlo, lo vivo para mí. Lo que pasa es que viviendo así, los demás lo ven. O sea, ven qué es lo que conforma tu vida y te preguntan, y si tienes ocasión lo cuentas, ¿no? Y luego también que todos esos pues vean que también nos importan, porque a veces parecen muescas en un revólver, que es como me importas en la medida en la que voy a hacer la muesca en mi revólver, pero tu presencia me da un poco igual, ¿no? Entonces es que eso es un dolor muy grande, nadie se quiere sentir así, pero eso nos lo tenemos que creer de verdad. Entonces a mí el otro me interesa porque es un hijo de Dios, creo yo. Es otro como yo, es un hermano cuanto menos, aunque no hubiera Dios, somos uno y otro iguales, ¿no? Entonces me interesa muchísimo que se le revela a él en su vida, me interesa verdaderamente. Crea en lo que yo creo o no, me interesa verdaderamente. ¿Tú cómo vives la bota vacía? ¿No? Y entonces eso pues conmueve, ya está. O sea, que a la pregunta nada, no preocupándonos, viviendo a puerta gallola. Bueno, lo primero darte las gracias porque me ha gustado mucho el planteamiento, así como un poco profundo y más sin dar respuestas claras, sino planteando preguntas muy existenciales. Y luego, por otro lado, yo te quería preguntar un poco, saliéndome un poco de lo que es la conferencia, pues un poco el futuro de la Iglesia, ¿no? ¿Cómo la ves tú, no? ¿Cómo ves que pueda evolucionar? Porque yo veo que hay un tira y afloja, ¿no? Con esto del Papa, cómo es, conservador, no conservador. O sea, veo mucho, no sé, mucho ahí en ese tema, como qué va a ser de la Iglesia, cómo va a evolucionar, qué tiene que decir a las grandes preguntas de hoy en día, cómo vive la sociedad, se está quedando atrás, no se está quedando atrás. Gracias. Bueno, esto lo podríamos, o sea, que contestéis, ¿vale? Los demás. Pues es que yo lo entronco exactamente con lo anterior. O sea, a nosotros no nos queda otra que analizar la Iglesia desde lo que nosotros somos, pues modernos, ¿no? Entonces analizamos todo con los mismos esquemas y tampoco hay que escandalizarse mucho en lo del Papa conservador o progresista, pero porque es como analizamos todo, somos muy dialécticos, somos muy marxistas. Necesitamos, por esa seguridad que buscamos, algo que sea invencible. Y entonces vamos como un péndulo. No nos sirven las cosas con matices porque eso no nos da seguridad y lo hacemos. Nosotros también estamos metidos en esa cultura y desde la Iglesia ya se ha visto con el Papa Francisco. Madre mía, si no estamos en esa cultura, que somos nosotros mismos los que hacemos unos arreones. Bueno, pues ya está, esto es como juzgamos las cosas, pero es que ese juicio está tan alejado con esto que acabamos de ver, que es lo existencial, está tan si tenéis experiencia Iglesia, los que lo tengáis, ¿no? Es que la experiencia Iglesia es otra cosa. Es que pero no alejado de... O sea, os he querido poner la foto de la columnata y del Papa, porque a priori la carcasa, yo entiendo que pueda ser que es esto, pero cuando has vivido dentro, te das cuenta que ese tipo es un cristiano como tú, que va a ejercer una paternidad como la ha ejercido sobre mí el padre Florencio, que es un cura que no es famoso, o como la han ejercido tantos amigos sobre mí, que es la misma dinámica, ¿no? Entonces, ¿cómo veo la Iglesia? Creo que la Iglesia sí que tiene una palabra. De hecho, si no la tuviera, no tendríamos las imágenes de hace 2 días, de todas las teles. No tendríamos esta noticia, no importaría, no sería, sería irrelevante.
prueba de que sigue, no sé, como escociendo, es que seguimos pendiente de ella. Creo que tiene una palabra, pero creo que seremos invencibles si la vivimos desde la necesidad que tenemos cada uno de vivir esta vida dentro de la Iglesia, y que estamos abocados al fracaso, aunque nos armemos de grandes discursos, palabras, seamos los últimos en la IA y todas estas cosas. O sea, la modernidad de la Iglesia no va en que se ponga al día de las tecnologías, que a mí me parece un aburrimiento. O sea, es que me cansa muchísimo cuando todo el rato es, no, porque es que tendríamos que estar en la modernidad. Sí que eso se pasa. O sea, que sí, que vale, pues que aprendas los métodos que quieras, pero que eso se pasa, que no somos modernos porque manejemos bien la tecnología, que seremos siempre antiguos y siempre nuevos si queremos conocer al hombre a fondo, conociéndonos a nosotros y viéndonos el interior, dando una palabra de verdad sobre eso. La misma que yo me dé para mí, la doy para los demás. O sea, no quiero una cosa distinta. Si a mí no me sirve, ¿cómo lo voy a dar? ¿No? Entonces, primero me tendrá que servir a mí. Y creo que el futuro de la Iglesia, pues no sé, no tengo ni idea. Solamente sé que mi pasado, el pasado de mi Iglesia, lleva 2000 años en vasijas de barro. O sea, en vasijas de barro. Cagándola muchísimo también a puerta gallola. Pero que yo, si no me hubiera encontrado con esta Iglesia, yo no sería la Rocío que está aquí sentada. Y esta Iglesia ha pasado por la columnata de Bernini, o sea que no estoy haciendo un paralelismo así moralista. Ha pasado por entender que eso es mi casa y ha pasado por los amigos a los que puedo llamar y decirles, mira lo que me pasa. ¿Qué diría Jesús? Y para mí preguntarles a un amigo no es decir, ponte a hacer fantasía de lo que Jesús me diría. Es, ¿qué me dices tú? Porque tú, que eres amigo mío en Cristo, a lo mejor estás viendo algo de mi vida que la ves con más verdad que yo, que estoy pegada, que estoy en el fango. ¿Qué me dices tú? Y yo te voy a dar la autoridad de Jesús. Esto es para mí la Iglesia. Date, ¿eh? O sea, porque ese amigo le he visto en gallumbos. O sea, que quiero decirte que sé de su flaqueza. Sin embargo, le doy esa autoridad. Y veo que otros amigos míos hacen lo mismo conmigo. Y me sé muy bien mi límite. Con lo cual la autoridad está constantemente en otro lugar. Pero si estuviéramos fuera de esta Iglesia no nos podríamos hablar así. A mí personalmente, la pregunta acerca de qué va a ser de la Iglesia, no sé, pregúntale a San Pedro qué iba a ser de la Iglesia cuando empezó, o al León IV, porque ha habido un León IV, no sé quién era, pero vamos, ha habido un León IV antes del 14, ¿no? Y entonces, es relevante qué es la Iglesia para ti hoy. ¿Qué va a ser de la Iglesia? El hombre del neandertal y el hombre actual es el mismo y tiene los mismos pecados y tiene la misma salvación. Y mientras tanto apareció en el año 2000 Cristo y creó esto para ayudarnos. Pero ¿qué va a ser de la Iglesia en el futuro? O sea, que si estás pensando que va a ser de la Iglesia para mí el año que viene, ¿no? Porque vas a vivir dentro de ella y te quieres guiar por lo que ella dice, eso puede ser una interrogante, ¿no? Que es la correcta, pero en el futuro más allá, ningún problema. O sea, es que no me es relevante a mí porque me afecta hoy y me puede ayudar a creer o no creer más. Pero el nombre es igual antes y después y la Iglesia es la misma antes y después. De los últimos 2000 años es la misma Iglesia, con diferente armadura, pero es la misma Iglesia, ¿no? Y yo quiero aprovechar que como tenemos a Rocío ahí y digamos está de última ponente, pues darle las gracias por estos 2 días. La enhorabuena por la conferencia, porque no hemos tenido a Barahona, pero hemos tenido a Rocío Solís, que es tela marinera. Y darte muchísimas gracias. Nada, gracias de verdad. Bueno, al padre Florencio, que ahora como no está, pues me puedo desquitar porque si no, no me deja. Porque realmente él sí que es el fundador de este seminario que empezó a dar hace muchísimo, hace 20 años. Y se ha escrito libros, ¿no? Y es el padre, ¿no? O sea, todo este recorrido es del padre Florencio. Pero de verdad, muchas gracias por haber venido, porque a mí me ayuda mucho a la pregunta que hacías. Pues esto es. O sea,
¿por qué damos nuestro tiempo para esto? Somos 3, o sea, quiero decirte, no somos nadie. Bueno, somos 10 estupendos, pero ¿para qué hacemos esto? O sea, ¿por qué hacemos esto? ¿Para qué estamos juntos? Y a mí veros aquí, que sé quiénes sois y lo que valéis y sé quiénes sois, ¿vale? Veros aquí, verdaderamente, dando el tiempo, que es lo más valioso que tenemos en este mundo moderno, más que el dinero, dando el tiempo para seguir sabiendo de esto, digo, tú eres verdad, Señor, tú eres verdad. Y sigues llamándonos, y para mí esto es la Iglesia. Tiene que suceder aquí y ahora, como decía el del infierno blanco. Si no sucede aquí, ahora y no es real, yo no me lo creo. Y es que a mí esto me ha parecido, hoy puedo decirle al Señor, ha sucedido aquí, ahora y era real. Así que muchísimas gracias, de verdad, a vosotros, muchísimas gracias. Le contaré al Padre.